intentaremos en esta tarde enseñarle acerca del sacerdocio familiar. ¿Cuántos vinieron preparados para tener una fiesta, para tener una celebración en esta tarde? Amén. Nosotros aprovechamos las épocas o las temporadas que se celebran alrededor del mundo para poderle traer un mensaje de lo que la palabra de Dios enseña. Dígale a alguien: tú eres un sacerdote o una no digas sacerdotisa. En Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? Si usted es un hijo de Dios, desde el momento que usted se convierte en un hijo de Dios, acepta a Jesús en su corazón, usted pasa a convertirse en un reino de sacerdotes santos. Entonces, con confianza levante su mano y diga conmigo: soy un sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Las mujeres también díganlo, ¿verdad? Porque ya no estamos en la época de la ley, donde las mujeres no tenían lugar, donde las mujeres no valían nada. Cuando Jesús vino a cambiar eso. No vino a hacer el matriarcado, sino vino a hacerle entender que en Dios ya no hay mujeres ni hombres, no hay judíos ni gentiles. En Dios somos uno. Así es que todos nuevamente repitan conmigo: soy un sacerdote. ¿Ya las mujeres se animaron o todavía no? Algunas mujeres solo miran al hombre y dicen: te hablan. ¿Qué haríamos las mujeres? ¿Qué haríamos las mujeres solteras si no tenemos un hombre al lado? Entonces nos quedamos sin nada. Así es que todas digan nuevamente: soy un sacerdote. Soy un sacerdote. Mujeres también. Mire, le voy a cambiar hoy, me está costando. Porque todas las mujeres miran a los hombres nomás y especialmente los culpan porque no están tomando el lugar que Dios quiere que tomen. Amén. A ustedes les gusta que le griten, ¿verdad? Y así danzan y aplauden. Ya le voy a enseñar algo muy importante esta tarde. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Hay 3 niveles de sacerdocio y el primer sacerdocio tiene que ver con Dios. Diga conmigo: soy un sacerdote para Dios. ¿Qué significa ser un sacerdote? Un sacerdote, el papel de un sacerdote es el que adora. Entonces, cuando le hablo del primer sacerdocio, que tiene que ver para con Dios, todos los hijos de Dios lavados con la sangre o nacidos de nuevo, que hemos tenido un encuentro con Jesús, que nos hemos convertido a Jesús, todos deberemos de convertirnos en sacerdotes. El sacerdote es el que tiene una comunión con Dios, el que va delante de Dios para ofrecer sacrificio, y a cambio del sacrificio que ofrece, desata una bendición para su vida. Ahora me puede decir: soy un sacerdote. Sí, todos los hombres y mujeres, hijos de Dios, debemos de ejercer el primer sacerdocio. El segundo sacerdocio es el sacerdocio del hogar. Los hombres, díganme un grito de júbilo. Digan amén, digan gloria a Dios, digan algo en esta tarde. El número 2 es el sacerdocio en el hogar. Que los hombres, y si no hay un hombre en casa, si la mujer es soltera, la mujer es llamada a ejercer el primer sacerdocio. Fíjese esto: muchas personas, y yo se lo he preguntado muchas veces, quieren ser pastores, quieren ser sacerdotes de una iglesia, quieren ejercer un ministerio, pero la realidad es que el primer ministerio se debe de ejercer en tu casa. Alguien dijo: yo pensé que era fiesta. Sí, es fiesta. Al rato va a estar la comida, las piñatas y todo, pero primero la palabra. Ok, ¿dónde me quedé? Entonces, el primer sacerdocio, la primera iglesia, el primer liderazgo que nosotros debemos de ejercer es en nuestra casa. Eso es tu primera iglesia.
En tu casa, pastora, no tengo hijos, tienes una mujer en casa, tienes hermanos más pequeños, tienes gente a tu alrededor. Es tu primer sacerdocio, es en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y eso no deja fuera a la mujer, sino que la mujer también es parte del sacerdocio, porque el primer sacerdocio es el sacerdote, es el que lleva ofrenda delante de Dios. El trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era era presentarse ante Dios con una ofrenda, y para la ofrenda agradaba a Dios, el fuego de Dios descendía, la presencia de Dios descendía y ministraba a todos, y sus corazones eran cambiados. Diga conmigo, en esta tarde voy a presentar sacrificio y mi ofrenda va a llegar delante de Dios y Él va a descender sobre mi vida. Vamos a leer en la Biblia Oseas capítulo 4 versículo 6. Bueno, el tercer sacerdocio es en la casa de Dios, pero yo quiero enfocarme en el segundo, que es en el hogar. ¿Qué tiene que ver este tema con el día en la celebración? Yo les anunciamos que era una celebración familiar, así que vamos a hablar de la familia. Si la familia está bien, todo lo demás estará bien. Si la familia está mal, andaremos desordenados. No me digan amén, está bien, pero yo les estoy enseñando. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice ahí: mi pueblo fue destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quién? Me impresionó mucho cuando empecé a entender esto. Cuando habla de pueblo, está hablando de tribu o de familia o de casa. Cuando la Biblia se refiere a un pueblo, lo primero que está mencionando es una tribu, una familia. Es decir, entonces lo primero dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si lo traducimos a lo que le estoy diciendo, que significa familia, entonces podríamos leerlo como mi familia o la familia fue destruida porque le faltó conocimiento. Y la segunda parte dice: ¿por qué le faltó conocimiento? Vamos a estudiar algo. Yo le dije a mi escudera allá: ahora voy a enseñar. Es domingo y el domingo hay que gritar. No, hay que enseñar, que usted se pueda llevar una palabra en su corazón. Mire, la segunda parte dice: ¿por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Todos digan, ayúdeme. Porque le faltó conocimiento. Pero ¿por qué le faltó conocimiento? Porque desechó el conocimiento, porque desechó la palabra de Dios. Puesto que rechazaste el conocimiento. Mire, que quiero que estudiemos, porque me quiero introducir en este texto. Por cuanto desechaste. ¿Qué significa desechar? Ayúdeme a predicar. Despreciar, dejar por un lado, no darle importancia. Desechar algo, ponerlo sin importancia, no darle la importancia que merece. Entonces dice: desechaste el conocimiento, y yo también te he desechado, te echaré del sacerdocio. O sea, cuando no hay conocimiento, el sacerdocio en cualquiera de los tres niveles que le mencioné no podrá ser ejercido, es quitado y se queda al descubierta la familia cuando se desecha. Mire la siguiente parte, dice: y porque olvidaste la ley. Cuando habla de la ley, se refiere a la palabra de Dios. Todos digan palabra de Dios. La ley, siempre que usted encuentra la palabra ley, algunas veces se refiere a palabra de Dios. La ley es la palabra de Dios. Entonces dice: desechaste el conocimiento ¿qué dice? Y olvidaste. Diga conmigo: me voy a recordar. Olvidaste la ley, la palabra de tu Dios.
algo interesante aquí, porque me estoy introduciendo, algo interesante que habla aquí, la siguiente parte, lo último del versículo, a mí me impresionó. Lo leí lo leí otra vez, lo leí otra vez y lo leí otra vez. ¿Sabe qué? ¿Quién paga las consecuencias? Con eso nos deberíamos de ir a comer pastel allá afuera. ¿Quién paga las consecuencias cuando no hay conocimiento en el sacerdocio, en el hogar? ¿Quién paga las consecuencias cuando se desecha, cuando el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es una virtud que Dios le ha entregado a sus hijos. Cuando hay conocimiento de Dios, entonces aquí hay tres cosas que está haciendo énfasis. Lo primero es el conocimiento. Lo segundo es desechar la ley, olvidarte de la palabra de Dios. Levante su mano conmigo y diga: no me olvidaré. Por eso su palabra nos enseña y dice que nosotros deberíamos de escribir la palabra o la ley de Dios en la tabla de nuestro corazón. En la tabla del corazón, cuando usted deja meter la palabra de Dios, cuando yo y usted dejamos meter la palabra de Dios, queda marcada en nuestro corazón y no se nos olvidará. De hecho, en una ocasión Jesús le dijo esto a sus discípulos y le dijo: no se preocupen lo que han de hablar cuando ustedes sean perseguidos. Míreme acá, ya ahí solo está la letra. Cuando ustedes sean perseguidos, no se preocupen qué van a decir ni qué tienen que hacer. Les dijo: porque el Espíritu les recordará. Diga conmigo: recordará. Cuando la palabra está escrita y está metida en el corazón, el Espíritu de Dios, en el momento más difícil de nuestra vida, el Espíritu de Dios vendrá y te la recordará. Unamos con la palabra que acabamos de leer, que dice: olvidaste la ley. Olvidaste la palabra. Cuando la palabra se olvida, señores, ¿quién realmente paga las consecuencias? Son nuestros hijos. Ponga la mano en su cabeza y diga: no se me olvidará tu palabra. Que no se me olvide la palabra. Entonces termino acá con este versículo, no termino el mensaje. Puesto que rechazaste el conocimiento. Entonces, cuando yo llegué a esta parte, yo entendí algo muy tremendo y creo que quería, y por eso quise enseñar esta palabra hoy que estamos celebrando. En un momento vamos a celebrar el Día del Niño. Vamos a convivir con los niños, vamos a convivir con nuestros hijos. Si usted no tiene niños, pero usted es joven, es hombre soltero, todos de alguna forma pasamos por esta etapa, somos hijos. Y grandes y pequeños, no solo los niños. Hoy vamos a hacer una fiesta allá afuera con actividades. Vamos a convivir como familia, porque a Dios le agrada eso. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Entonces dígale a alguien: no te olvides de la ley de Dios, porque tus hijos pueden pagar las consecuencias. Cuando el padre, la madre, el sacerdote se olvida, descuida, quienes pagan las consecuencias son nuestros hijos. Porque Dios le dice: si tú te olvidas, si tú desechas, yo me voy a enfocar mucho en esto, el conocimiento. Si tú dejas la ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? A mí me dio escalofrío. Nosotros como padres, como adultos, descuidar e ignorar, dejar por un lado la palabra de Dios. Por eso hoy se está cumpliendo lo que hablaron los apóstoles. En las calles nosotros vemos a la juventud rebelde, en pandillas, amargados, queriéndose suicidar, queriéndose hacer daño, queriendo ver a quién le hacen daño. Las consecuencias son que los sacerdotes que fueron encargados de cuidar esa generación no tuvieron buena relación con Dios para que sus hijos estuvieran conectados a Dios. Está bien. No tuvieron esa relación.
Papás, mamás, jóvenes, ustedes si todavía no tienen hijos, van a tener hijos. Si debemos de entender esto, que cuando nosotros atesoramos el conocimiento, atesoramos la palabra de Dios, porque vea lo que dice, ahorita lo voy a llevar a otro versículo. Vea lo que dice Deuteronomios 11:19. Por ahí va a aparecer, leámoslo. Dice así: y las enseñaréis a vuestros hijos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en el parque, cuando te sientes en el cine, cuando te sientes ¿dónde? En la casa. Diga conmigo: soy responsable de enseñar las palabras de la ley. El versículo antes no lo pusimos, pero dice, está hablando acerca de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde se la vamos a enseñar? Cuando te sientes en tu sillón, cuando te sientes en la sala, cuando te sientes a la mesa, las enseñarás a tus hijos. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pregúntele a alguien: ¿a qué hora les enseñas a tus hijos? Es que ya son grandes y no me quieren oír. Usted enséñeles. Ellos le van a tener que oír. Usted, si todavía está en el vientre, usted háblele en el vientre. Si todavía es un bebé y no lo entiende, usted piensa que no lo entiende, pero usted le habla y su alma, su espíritu está captando lo que usted le pueda hablar. Si ya está en una etapa difícil, en una etapa donde se está revelando, usted háblele con amor. Por la casa, cada vez que se siente, enséñele a orar a su hijo. Dígale: Dios es bueno, no importa cómo hoy te vea, no importa la condición que estés, mi Dios es bueno, mi Dios ha prometido y Él cumplirá las promesas que me ha dado. Entonces, ese versículo dice que cuando andes en el camino, dígale a alguien: cuando andes en el carro, en vez de ponerle la radio y la música de Don Chente Fernández, ponle la palabra. Porque a veces los hijos no creen, porque aquí cantan y allá repiten lo de Don Vicente Fernández. Entonces, enséñele a sus hijos. Cuando ande en el carro, enséñele a sus hijos antes de acostarse que si llegaron a acostarse es por la misericordia de Dios. Es un trabajo que Dios nos ha demandado. Cuando se levante, enséñele a decir que lo primero que él tiene que decir es darle gracias a Dios. Aunque no le esté sirviendo a Dios, usted declare, enséñele, dígale: hijo, levántele la mano en que sea la fuerza y dígale: dale gracias a Dios. Pero no quiere, no importa, está una autoridad que Dios le ha dado. Si el tiempo se le pasó, para algunos el tiempo se le pasó y no pudieron aprovechar desde el principio eso, todavía es tiempo, porque tú sigues siendo el padre de esos hijos. Y así se casen, así tengan hijos, tengan nietos, tú seguirás siendo el padre y la madre de esos hijos, y tienes autoridad para seguirles enseñando, para enseñarles que Dios es bueno. Diga conmigo: soy un sacerdote. Por lo tanto, su primer trabajo es enseñarle a sus hijos. Aunque no entiendan, usted cánteles. Aunque se rían, mi hija se ríe cuando le canto. Dice: así no va, mami, no te sale buena la voz. Le digo: no importa, yo le voy a cantar. Yo voy a enseñarle a usted como sacerdote de la casa que tiene que seguir a Dios. Enséñele a sus hijos, aunque estén bebecitos, mire, léale la Biblia, léale la palabra de Dios.
Hay algunas personas que se nos ha pasado el tiempo y que hasta ahorita quizás usted hizo lo mejor por los hijos y los hijos aún no han querido entender. Yo le digo, no pierda la fe, no pierda las esperanzas. La Biblia dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en el camino de Dios, porque cuando sea viejo no se apartará. Si hoy está pasando una etapa difícil, tú sé sacerdote, tírate de rodillas, clama, úngelo, bendícelo, aunque tenga barba y bigotes, ponle la mano encima y declara sobre ese muchacho, dígale: usted le pertenece a Dios y yo soy una mujer, un hombre temeroso de Dios, y la ley de Dios no la he ignorado, sino la trato de vivir. Así es que tengo autoridad para bendecirlo. ¿Cuántos padres lo hacen? A veces algunos padres dicen: ya está grande. Usted siga imponiéndole manos. ¿Cuántos padres le ponen manos a sus hijos? De alguna forma le enseñan a sus hijos. Padres, tenemos un deber, somos sacerdotes. El primer sacerdocio que debemos ejercer es en casa. Los hijos para Dios son un regalo, son un tesoro, son la herencia que Dios nos ha entregado. No importa las diferentes etapas. Una de las cosas que me llamó tanto la atención entender esta mañana que estuve estudiando es cuál era el valor y cuál era la importancia que Jesús le daba a los niños. Dios nos dejó un mensaje en eso. Por eso esta iglesia trabajamos con los niños. Trabajamos con los niños. En esta iglesia tal vez un niño dice: ay, no me cae bien tal maestro, tal maestra, pero hacemos lo mejor, tratamos de ejercer el sacerdocio para darle las mejores clases, y en conexión con el sacerdocio espiritual de aquí de la iglesia estamos conectados. Usted debe de traer a sus hijos a la iglesia, algo aprenden, pero le digo algo, no lo hacemos todos nosotros. Si usted en su casa no ejerce su sacerdocio, usted no le eche la culpa a los maestros de la iglesia. Es que nada les enseñan. Usted es el primero que tiene que enseñarle a sus hijos. Aquí nosotros les confirmamos, los bendecimos y les damos enseñanza, pero el primero que debe de enseñarles en su casa es usted. Se voy a decir esto: la otra vez un maestro, no sé, a lo mejor lo dijo mal, pero su intención de decírselo a los niños era decirle: ¿acaso sus padres no les enseñan nada en la casa? Lo desesperaron. Y los niños estaban resentidos y los padres también, porque les tocaron el ego. Yo sé que los niños lo tradujeron como que el maestro había dicho: sus padres no sirven. Yo no creo que un adulto diga eso. O sea, que los niños malinterpretan. Yo ya hablé con el maestro. Yo les dije: ¿acaso sus padres no les enseñan en la casa? Y hoy me acordé de esa frase. Pasó hace unos días. Hoy me acordé de esa frase y dije: aquí les enseñamos, pero ustedes allá. Ustedes allá. Mire, cuando yo me bajo del carro, mi hija no será la mejor porque es una niña. Cuando yo me bajo en el carro, llegamos, nos parqueamos y se me queda viendo y me dice: pórtate bien, no andes diciendo nada, obedece a tus maestros. Ella se lo sabe de memoria lo que le voy a decir. Ella me lo empieza a decir para que yo no gaste las palabras. Se baja, abre la puerta y dice: pórtate bien, obedece a tus maestros, y me dice como 20 cosas ahí. Se baja del carro y se mete corriendo a la clase. Ya se lo sabe de memoria. ¿Lo hace? Tal vez sí, tal vez no, pero nuestro deber es educarlos y enseñarles. Por lo menos si después de que usted le enseñó hace todo lo contrario, usted cumplió con su sacerdocio de instruir a los niños. Para Jesús, mire, cuando nosotros leemos Marcos capítulo 10 a partir del versículo 3, dice esta escritura: y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Diga conmigo: no somos legalistas, ni tampoco fariseos. Entonces, los discípulos
no querían que los niños se acercaran a Jesús. Hay algunos lugares donde los niños no tienen ninguna importancia, pero aquí, discúlpenme, si yo estoy hablando con usted y le estoy dando un consejo y un niño viene y me habla, usted se espera y atiendo al niño. ¿Por qué? Porque los adultos son mejores. No, usted entiende y él no entiende. Él puede dañarse su corazón si no lo atiendo. Entonces, nosotros ya tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar, pero no podemos hacerle. Mire, la vez pasada le mencioné esto, cuando las señoras llegaban a la casa con nuestras mamás a chismear, nos daban unas buenas palizas solo porque queríamos andar por ahí cerca. Entonces usted enséñale a su hijo que no tiene que meterse en las pláticas de los adultos, sino, pero también dele su lugar de niño. Para Jesús era importante. Jesús reprendió a sus propios discípulos y les dijo en el verso 14, viéndolo Jesús se indignó. Cuando nosotros les despreciamos a sus niños, cuando nosotros ignoramos a los niños, mire lo que pasó. Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños para Jesús y para nosotros en esta época son los futuros sacerdotes, son los futuros ministros. Por eso es importante que les enseñemos y que les demos el valor que Jesús les daba. Y tomándolos en los brazos, el verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. En otra ocasión, no lo vamos a leer el pasaje, pero Mateo 18 verso 2 dice que en una ocasión Jesús llamó a un niño. ¿Por qué llamó a un niño? Y lo puso en medio y les puso un ejemplo y les dijo: si ustedes no empiezan a ser inocentes como los niños, si ustedes no empiezan a portarse como niños, a vivir y a entender el reino como los niños, no van a entrar a él. Diga conmigo: voy a ser el buen sacerdote para mis niños. Voy a ser un buen sacerdote para mis niños. Cuando sus hijos lo vean a usted presentar su ofrenda, o sea, no le estoy pidiendo dinero, su ofrenda en oración. Ofrendas, hay muchos tipos de ofrenda. Que usted se levanta en la mañana y se arrodilla, adora al Señor, se presenta delante de Dios. Sus niños van a ver la respuesta de Dios en sus vidas. Entonces usted les va a cubrir a ellos. No sé si le leí este versículo, pero quiero regresarme un poco a lo importante que es esto. Nuestros niños, lo que Dios hace a través de ellos. Y cuando hablamos de niños, cuando hablamos de hijos, hablamos de una familia. Diga conmigo: familia. Voy a ejercer, diga conmigo, mi sacerdocio. No le dije este versículo, se lo digo, Proverbios 9:1. No se lo dije, ¿verdad? No. Proverbios 9:1 dice así: la sabiduría construyó su casa y puso 7 columnas en ella. Nuevamente, casa simboliza familia. Cuando habla de casa, habla de familia. Construyó su casa y le puso 7 columnas. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 15 días? ¿Se acuerda de lo que prediqué o ya se le olvidó? Estuve hablando acerca de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? En Isaías 11, versículo 2. Estoy hablando acerca de una de las primeras que aparece ahí. El primero es el espíritu de Jehová, el Señor, y el segundo es el espíritu de sabiduría. Y dice, y entonces lo conectamos con este versículo y dice que la sabiduría plantó su casa, su familia, y puso 7 columnas. ¿Cuáles fueron las 7 columnas? Puso las 7 columnas que aparecían en la casa de Dios. Ojalá que me puedan conectar.
En la casa de Dios, en el templo, en el diseño del templo de Dios, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a Moisés y le dice que le ponga un tabernáculo, se revela a Salomón y le dice que le construya una casa, ahí le aparecen 7 cosas importantes, y una de las primeras cosas era el altar. Diga conmigo: altar. Toda familia debe tener un altar, no de Santo Tomás, sino un altar de oración, señores. Toda familia debe de aprender a tomar a sus hijos de la mano, a arrodillarse delante de Dios en su sala, en su casa, en su mesa, donde usted lo pueda hacer. Toda familia debe de tener un altar, porque el altar es el primer principio para poder entrar en la dimensión de cielos abiertos para una familia. En la casa de Dios había una fuente de bronce, había una mesa de panes, había un candelero, había un altar de bronce, había una arca y había un incensario. Cuando la familia empieza por lo primero, que es hacer un altar. Escuche esto. Esta mañana que estaba yo estudiando esto, empecé a pensar cuántos altares hay en casa, de diferentes pulgadas, señores. Porque hoy las familias, muy pocos se reúnen a la sala a orar, pero muchas veces se reúnen a ver tele. Sí. Vénganse, hijos, vamos a ver tele. Está bien, mire con su familia tele, pero antes haga su altar familiar. O sea, ¿es pecado la tele? No, depende de lo que mire. ¿Es malo? No, hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero no ponga 52 pulgadas, 90 pulgadas. En algunas casas hay cine instalado, pero no hay un lugar donde sus hijos sepan que antes de acostarse se arrodillan y se agarran de la mano y le dan gracias a Dios. Dígale a alguien amén, por favor. Agarre a su mujer. No tengo mujer, arrodíllese usted. No tengo marido, arrodíllese usted. Aprenda. Cuando mi niña estaba chiquita, ella tenía una cobijita y tenía un cojincito, porque ella siempre nos veía que muchas horas de rodillas necesitábamos un cojincito ahí para que las rodillas no estuvieran tanto en el piso. Entonces ella, en un rinconcito de la casa, siempre mantuvo su cojincito o su almohadita. Cuando ella veía que era hora de ir a dormir, agarraba su cojincito y su cobijita, porque se hacía frío, y ahí se iba a poner al lado de nosotros, o sea, de su papá, o sea, al lado mío. Y ahí ella, no sabemos qué decir, pero ella ahí estaba postrada. Entonces, el altar familiar, se puede ver tele, se puede disfrutar, se puede jugar, puede hacer muchas cosas con su familia, que es parte del cuidado de la familia, pero jamás olvide tener un altar. Un altar le va a desatar para el futuro de sus hijos. Algunos hogares lo que los niños tienen es miedo. Cuando llega el papá quieren apagar toda la tele, quieren apagar todo y salir a esconderse, porque llega somatando y llega gritando. Ese no es un papel de un sacerdote. Un sacerdote sabe ser amoroso, sabe entender y sabe tener paciencia. De hoy en adelante usted va a entender la importancia que sus hijos tienen. Yo sé que ni le tengo que preguntar si ama a sus hijos, porque sería ilógico que se lo pregunte, ¿verdad? Usted los ama, pero ¿qué es lo mejor que les puede dar? Ponga un altar en su casa. Y si usted es nuevo, no conocía esto, solo conocía el altar donde se ponen velas y flores, no hablo de ese tipo de altar. Hablo de un lugar establecido en casa para orar, para leer la Biblia. No se duerma sin ir al cuarto de sus hijos y bendecirlos y leer con ellos algo.
Yo a veces no puedo, tengo tantos sueños, están la 1, las 2 de la mañana, y en que sea los salmos que me sé de memoria, le repito a mi hija. Pero algo tengo que llevarle allí. Bendiga a sus hijos, cumpla su llamado. Deuteronomio, ok, esto se lo leí. Miren lo que dice Deuteronomio 12:7. Dice: y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te haya bendecido. Diga conmigo: cuando recibo bendición, debo de enseñarle a mis hijos y alegrarme con ellos. ¿Qué será esto? Cuando recibes tu cheque, lo llevas a la casa, junta a tus hijos y dile: hijos, Dios me bendijo. Démosle gracias a Dios. No esconda el cheque. Dígale a su mujer: Dios nos bendijo. Pero algunos cuentan los billetes y los esconden. El sacerdote es responsable de proveer, ¿verdad? Entonces llegue a su casa y dígale a su mujer, a su familia: Dios nos bendijo, vamos a celebrar. ¿Cómo vamos a celebrar? Dándole gracias a nuestro Dios. Mire lo que dice. Dice: vosotros y vuestras familias en todas las obras de tus manos, con la cual Dios te haya bendecido. Tu cheque que recibes es trabajo que ganaste con tus manos, pero vino por Dios. Entonces de hoy en adelante va a enseñar el cheque, no lo va a esconder. A algunos les dolió mucho el corazón, porque algunos todavía tienen el de: mi dinero es mi dinero y tu dinero es tuyo. ¿Quién le dijo eso? Si en la casa no viven dos indiferentes ni dos desconocidos. Parte del sacerdocio familiar es tener unidad. Yo sé que algunas personas, algunas mujeres trabajan. Llegue usted también con su cheque y dígale: Dios nos bendijo, vamos a darle gracias a Dios. No lo esconda. No piensen que solo su marido tiene que pagar todo y usted. Si usted trabaja, lleve su dinero a casa, denle gracias a Dios por lo que Dios los ha bendecido. Entonces, cuando usted se va a casar, le preguntan, ¿verdad? ¿Quieres tener bienes separados? Creo que sí le preguntan eso, ¿no? Separados, así como usted dijo. Le preguntan si quieres tener bienes separados. Pero desde el momento que usted se casa y usted dice sí, bienes separados. Usted sabe que antes la mujer tenía que llevar por fuerza el apellido del hombre. Últimamente usted va al Civic Center y usted pide una licencia, usted se quiere casar, usted le dice: si usted quiere. No tiene por qué ponerse el apellido de su marido. Y muchas mujeres están felices por eso ahora. Pero desde el momento que usted va y se casa y usted está aceptando tener una familia y ser uno. La primera cosa, bienes separados, es división. Y después dice: no sé por qué no hay unidad en mi casa. Cuentas separadas para que no sepa lo que me gasto. División. Si usted tiene división, no habrá comunión, no se podrá ejercer el sacerdocio familiar, lo que Dios quiere. Diga conmigo: necesito estar en unidad. Si ustedes son una pareja, usted necesita estar en unidad con Dios. Nuestra casa debe de tener las columnas con que la sabiduría edificó su casa. Nuestra casa debe tener las columnas con que Dios le dio el diseño que Dios le dio a Salomón para construir. ¿Cuáles serían las columnas? El altar de sacrificio. Lo primero que un sacerdote, una familia tiene que tener es sacrificio.
Porque el sacerdote, que es parte o cabeza de una familia, ya no puede ser el soltero que va a malgastar con sus cuates. Ahora lo primero que tiene que hacer es sacrificar. Por los solteros se van a desanimar, pero no. ¿Quiere ser bendecido? Éntrele a la familia. La fuente de bronce tiene que ver con la limpieza, con la santidad, con lo que en una familia se lleva. ¿Y quiénes son los responsables de tener su casa en santidad, de limpiar su casa? Son los sacerdotes, sea hombre o sea mujer, el que entiende. Miren, nuestros niños no entienden todavía, no miden la dimensión. Quien discierne los ambientes y las dimensiones de lo espiritual son ustedes, los adultos. Entonces, por lo tanto, usted tiene que revisar lo que sus hijos hacen en casa. Son niños, no, el sacerdote o la mamá o el papá que están ejerciendo el lugar de sacerdocio en su hogar van a cuidar para ver lo que sus hijos meten a casa. Ahora no necesitan ir a la tienda y comprar. Con solo agarrar ese aparatito le pueden meter de todo. Y nosotros los padres, si no tenemos un buen sacerdocio, no nos vamos a dar ni cuenta. Les digo así. Hace algún tiempo hablé con una persona y fue sorprendente lo que me contó. Un niño muy pequeño viendo pornografía, viendo de todo lo peor que puede entrar a través de la internet a la casa. Pero ¿dónde aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Dice, no sé, nosotros oramos, nosotros tratamos. Pero una criatura con una malicia así, sus padres deben de entender y cerrar las puertas. Yo sé que esa no es la mejor cosa que usted está oyendo hoy, porque no nos gusta y nos cuesta, somos confrontados, pero señores y señoras, debemos de aprender a ser sacerdotes. Y si usted dice, yo no tengo hijos, soy soltero, cuide su casa también, que no solo los hijos meten, los adultos también. Usted es un sacerdote que debe de estar delante de Dios ofreciendo constantemente sacrificio. El altar del incienso era donde se quemaba la ofrenda, y eso tiene que ver con la entrega a Dios. Todos los días debe de haber incienso, oraciones, entrega, sacrificio, pacto en cada hogar. Queremos ser mejores familias. Miren, Dios nos ayude, porque estamos viviendo en una generación difícil con nuestros niños, pero Dios nos ha encomendado un papel importante. Somos responsables de lo que le enseñamos a nuestros niños para que ellos puedan heredar, para que se puedan cumplir en ellos las promesas que Dios le dio a Abraham. Mire lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham estas palabras: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, nada, usted como que no me entendió esto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sus hijos, si usted hoy pelea, si usted sabe ser un buen sacerdote, en sus hijos, su generación va a ir a bendecir a familias. Y otra de las cosas que me llama la atención que Dios le dijo a Abraham fue esto: tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. ¿Sabe qué es eso? Sus hijos, sus niños, ahora que usted ve que no le hacen mucho caso, que corren y hacen desorden y de todo, ellos van a conquistar las puertas de sus enemigos. Ellos van a ir a otro nivel, van a desatar para lo que nuestros padres nos heredaron a nosotros, lo que nosotros vivimos en nuestra niñez. No pudimos conquistar. Hoy nuestros niños, si tomamos el papel de un verdadero sacerdote, hoy nuestros niños van a conquistar las puertas de nuestros enemigos. Ellos van a cerrar esas puertas con temor de Dios, con celo de Dios, con sabiduría de Dios. Nuestros niños, los que usted ve ahí chorreaditos corriendo, que no se quieren bañar ni cepillar, esos van a ser los ministros,
los que van a ganar la última generación para Cristo. Pero ¿de dónde se les va a enseñar? Mire, señores, por la misericordia de Dios, Dios nos ha llamado y estamos en pie. Y la mayoría de nosotros no estamos en pie porque nuestros padres hicieron algo por nosotros. La mayoría están porque Dios nos llamó y tuvo misericordia. Pero usted se imagina lo que pueden hacer nuestros niños si usted les enseña el camino correcto, usted les establece un buen sacerdocio en casa. Ellos van a querer ser como su mamá, ellos van a querer ser como su papá. ¿Te ha oído a los niños que quieren ser como su mamá? Como mamá, quieren ser como papá. Y cuando van creciendo no quieren parecerse a nosotros. Pero en la edad de niños ellos quieren parecerse a nosotros. Usted tiene hijos como adolescentes, ya no quiere ni que los abrace. Usted les pregunta, dice, ¿a quién te pareces? No me parezco a ti. No les gusta parecerse a nosotros, ¿sí? ¿O solo yo estoy en esto? Y lo menos que su mamá vaya delante de sus amigos porque no quieren. Pero cuando ellos son niños, las niñas se quieren casar con el papá y los niños se quieren casar con la mamá, dicen que son sus novios. O sea, cuando son niños. Entonces, hoy que sus hijos son niños, enséñeles, vivamos, esforcémonos. Yo le digo a mi hija, mira, estoy tratando de enseñarte lo mejor. No soy perfecta, pero trato de enseñarte lo mejor, de enseñarte el camino correcto. Necesito enseñarte cómo buscar a Dios, necesito enseñarte a honrar a Dios, necesito enseñarte a respetar a Dios. Y así muchas columnas. Entonces digo, cuando tú seas grande, tú sabrás lo que vas a hacer, pero mi trabajo es enseñarte. Y ¿sabe qué? Si usted hace un buen trabajo de sacerdocio, usted va a ver a su hijo en un púlpito predicando, usted va a ver a su hijo echando fuera demonios, usted va a ver a su hijo salvando almas, usted va a ver lo grande que Dios tiene para sus hijos. Parece un montón de niños que ahora no quieren. Por eso yo les digo a los maestros, trabajen con los niños, no me los desprecien, no se corran. Salmo 8, yo estoy terminando, dije que terminaba temprano hoy. Salmo 8:2 dice así: de la boca, no sé si lo tienes, ¿sí? Bueno, aquí está en la palabra, en esta versión es la traducción lenguaje actual. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has constituido una fortaleza. ¿Por causa de quién? Leámoslo con paciencia porque hoy vine así tranquila a enseñarle. Por causa de tus enemigos, así has hecho callar que buscan venganza. Entonces imagínense, aquí habla de dos dimensiones, habla de los niños, habla de una dimensión. Yo me sorprendí porque una de las hermanas se lo dio el Señor, este versículo se lo dio el Señor en la madrugada, y luego me lo mandaron y lo que a mí me impresionó mucho de esto es el versículo 1, cómo empieza diciendo, no lo vamos a poner, no tiene nada que ver con lo que está hablando el 2, y luego se cambia en el 3, empieza a exaltar a Dios. Pero en esta parte dice, si usted lo lee en la otra versión dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces mire, entendamos dos cosas: con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores has constituido una fortaleza. Diga conmigo, ahora yo creo que todos debemos de decir somos niños. Eso cuando un niño se le acerque a decirle algo, los niños
Dios nos comparó con niños. Para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer como niños. Y yo empecé a buscar muchos versículos que hablan acerca de los niños, por qué Dios nos puso tantos ejemplos. Mire esto, en Juan capítulo 6 hay un versículo que dice que en una ocasión Jesús está enseñando a las multitudes y no tenían comida, y entonces dice que aparece un niño con la provisión, 5 panes y 2 peces, y Dios o Jesús usa a ese niño para traer provisión, para darle comer a 5,000 personas. ¿Por qué no usó a Juan? ¿Por qué no usó a Pedro? ¿Por qué no usó a Mateo, a Tomás el incrédulo? Usó a un niño que tenía una provisión pequeña, porque lo que Dios estaba enseñándoles, o Jesús quería enseñarle a la multitud, era esto, era cuán importante es, cuánto valor tienen. Entonces mire, y dice que de los pequeñitos, de los más grandes, Dios construye una fortaleza. ¿Quién le va a enseñar a esos niños pequeños a cantar? Ay, que le enseñen los hermanos en la iglesia. Usted le va a enseñar en su casa primeramente. Sí, los hermanos le van a enseñar en la iglesia también y aquí. ¿Quién le va a enseñar a los niños mayores? Usted. Le va a enseñar cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo pelear. Ahorita le vamos a dar pastel y bien dulce para que se le quite lo enojado. Entonces, Dios construye una fortaleza para que nuestros enemigos, o a causa de nuestros enemigos. En estos días yo he estado pensando mucho en esto y se lo comparto. Yo estoy casi terminando. He estado pensando mucho esto. ¿Cuántas iglesias hay sin niños? Por si a usted le enfadan los niños. ¿Cuántas iglesias hay sin niños? ¿Usted sabe cuál es el futuro de las iglesias sin niños? Haber un montón de viejitos amargados, sin fuerza, porque la Biblia dice que la fuerza está en los jóvenes. Entonces los niños son tan inocentes y tan sinceros. Dígale a alguien, parécete a niño. Parece niño, tenés que perecer como niño, no en tus actitudes hay unos que parecen niños, pero usted tiene que parecerse niño en su sinceridad, en su inocencia, mire, los niños hacen algo malo y van y abrazan a su mamá de todas maneras. O sea, los niños usted los regaña, pasan 2 minutos y ellos vuelven y lo abrazan. Entonces, en esa actitud Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Usted como ser humano pueda que fallemos, todos los seres humanos pueda que fallemos. Y cuando le fallamos, ¿sabe qué hacemos? Ya no venimos a la iglesia. Ya no oramos porque nos sentimos mal, porque le fallamos. Pero un niño falla y él sigue inocente. Él no tiene problemas con pensar que ya no va a venir a la iglesia porque hizo algo malo. Él quiere venir a la iglesia para cambiar. Y los grandes somos al revés. Los grandes no venimos a la iglesia porque hicimos algo malo. Entonces Dios quiere que nosotros nos volvamos como niños, que nos mantengamos inocentes. Sacerdotes, padres en casa, enséñele a sus hijos la inocencia. ¿Cómo? ¿Usted oyó que habló alguien mal de usted? Jamás vaya a enseñarles a sus niños que a alguien le cae mal. ¿Me oyó eso? Jamás vaya a su casa a decir cómo me cayó mal, cómo predicó Julano, Jusutana. Jamás, si usted quiere hablar de eso, hable en secreto, que sus niños no lo oigan. No les dañe su fe, enséñeles integridad, enséñeles confianza, enséñeles que ellos pueden confiar en Dios. No hable delante de sus hijos, aunque tengan 15, aunque tengan 20, no hable mal de nadie. Aleluya. No hable mal de nadie delante de sus hijos.
así le caigan mal, así le hayan ofendido, jamás haga eso. No es así, de esa manera usted no puede ejercer un buen sacerdocio en ellos. Lo que les vamos a enseñar es eso. Jamás enseñémosle a ellos cómo buscar a Dios, cómo amar a Dios, cómo amar a la gente. Y de esa manera nosotros los vamos a poder acercar y mantener que cuando ellos sean grandes, jamás se le olviden. ¿Sabe lo primero que se van a acordar ellos cuando sean grandes? Si usted de los que todo lo que ve lo va a hablar mal, todo lo ve negativo, ¿sabe lo que nuestros hijos van a aprender? Y no solo nuestros hijos, su esposa, la gente a su alrededor. ¿Sabe lo que va a aprender si todo lo ve negativo? La siguiente vez que venga también va a empezar a ver negativo como usted. Diga conmigo: soy un sacerdote y voy a ejercer mi sacerdocio. Le digo dos cosas y terminamos. Orden de las prioridades que nosotros debemos de tener en casa. Lo primero, número uno, Dios, su cónyuge, sus hijos, la iglesia, el trabajo, la familia en general y la sociedad. Sus hijos en casa necesitan saber que primero es, muy poco lo repetimos, que primero es Dios. Recuerde esto: al hablar de Dios no hablamos de religión. Al hablar de iglesia tampoco tiene que ver con religión. O sea, Dios tiene que ser el orden en primer lugar. Y en segundo lugar no puede ser la sociedad, no pueden ser los amigos ni la familia. Tiene que ser su cónyuge si usted está casado. En tercer lugar tienen que ser sus hijos, porque sus hijos ven un buen matrimonio ordenado, ellos van a aprender de eso. Algunos padres, mujer o hombre, algunos padres dicen: los hijos son primero y después el cónyuge. No, señor, primero son su cónyuge y después sus hijos, porque ambos van a establecer una plataforma para enseñarle a sus hijos. La iglesia, ya le dije, hay 7 bases de relaciones personales que tienen que manejarse así: Dios, usted, su cónyuge, hijos, iglesia, familia en general y sociedad. ¿Por qué usted después de Dios? Porque si usted tiene una buena relación con Dios, va a tener una buena esposa o un buen esposo. ¿No me entendió eso? Los que están durmiendo, hay que despasen el video. Las responsabilidades materiales tienen que ser Dios, porque si usted aprende a poner a Dios en todo lugar, todo lo demás va a fluir. A veces nosotros decimos: no, primero son mis hijos, primero mi familia, primero mi mamá que tengo que mandarle dinero allá. Primero Dios, porque si usted aprende a poner a Dios en primer lugar, todo va a empezar a fluir. Porque dígale a alguien las bendiciones, dele un 5 a alguien y dígale: mis bendiciones descienden de Dios. ¿De dónde descienden sus bendiciones? De su patrón, no, de Dios, señores. Sus bendiciones descienden de Dios. Su cónyuge, sus hijos, usted. Aquí cuando hablamos de lo material, de las responsabilidades materiales, usted queda en cuarto lugar. ¿Sí me entendió? Dios, su esposa. Así es que si su esposa se quiere comprar zapatos, y usted también, primero la esposa. Mujeres, hay unos que traen bien tipos, andan, y su mujer bien mal. Tengo que sacarle una sonrisa siquiera, porque ellos dicen: Dios, yo, mis hijos y por allá mi mujer se alcanza. La Biblia dice que su mujer es su corona. Si usted no quiere traer una corona oxidada y toda bien ahí mal, ya sabe: primero Dios, su cónyuge, sus hijos y después usted. Después la familia en general. Usted no puede quitarle a su cónyuge por darle a su abuelita.
Hoy era un tema así instructivo. No puede quitarle a sus hijos por darle a sus amigos, porque Dios no bendecirá. Deje de andar dando dinero prestado, porque no se lo van a pagar después y sus hijos necesitan. Y usted deje de andar pidiendo. Busque la bendición de Dios. Hoy era de todo. Busque la bendición de Dios para que Dios le bendiga y usted celebre con su familia. Imagínense cómo usted establece un buen sacerdote que le diga a sus hijos: ay, mucha, vamos a ir al cine, pero voy a ver si mi hermano me presta dinero. Sus hijos van a decir: wow, entonces ¿dónde está Dios de mi papá? ¿Tiene que ir a prestar dinero? No, usted enséñele, viva bendecido por Dios, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar y las bendiciones de Dios vienen, y ejerza su sacerdocio para que todos los de su casa sigan su ejemplo.